Buenas, mi nombre es Cecilia Díaz, soy agrónoma. Hice la maestría en horticultura en manejo de sistemas orgánicos de frutales y había mucho de fisiología de árboles envuelto en mi tesis de maestría, pero con el pasar de los años y a través de mi carrera he podido ver que el fundamento para que la fisiología del árbol crezca de manera saludable y fructífera es el suelo, es la fertilidad del suelo y toda la biología del suelo. Y hoy vamos a estar hablando precisamente sobre estrategias para mejorar la fertilidad de su suelo, específicamente en sistemas agroforestales de cacao. De verdad que me siento súper honrada de que ustedes vengan a dedicar más de una hora a escucharme, ya que son personas bien ocupadas construyendo, ¿verdad?, la espina dorsal de nuestro país. Así que de verdad que muchas gracias por venir a escucharme. Pues nada, como dijo Naila, yo soy Cecilia. Mi maestría realmente estuvo basada en manejo orgánico de sistemas frutales, de huertos frutales. Lo basé en la producción de limón Tahití e intersectó mucho con el tema de la fisiología de frutales. Pero entonces, algo que yo no me había sentado a pensar, pero gracias a una pregunta de Naila, fue como que ha sido mi transformación en la área, ¿verdad?, que más me ha interesado. Y es que para que el árbol fisiológicamente crezca saludablemente, el suelo es lo más importante, que a través de mi trayectoria de mi carrera pues me he dado cuenta que esa es la parte fundamental para que el árbol pueda obtener los nutrientes. Y en el caso del cacao, pues también el sistema agroforestal lo estuve leyendo y es bien interesante. Así que lo primero que quería hacer era dedicar unos minutos a preguntarles a ustedes cómo están sus suelos, qué preocupaciones tienen, si tienen alguna deficiencia, cómo la han tratado de resolver, qué les ha funcionado, qué no. Y entonces aquí está el micrófono para que... Vamos a ver si alguien quiere comentar. Hola, mi nombre es Samuel, mucho gusto. En nuestra finca tenemos el asunto de que queremos preparar varios predios que seleccionamos, tanto dentro de un bosque como algunos que están un poquito más expuestos porque se usaron en prácticas de café. Así que en esas áreas un poquito más degradadas sabemos que el suelo debe verse bastante diferente. Ahora, la técnica que queremos utilizar por ahora, ya que tenemos, como quiera están en planes de hacerse muchas pruebas, pero se nos está adelantando la agenda en otras áreas de empezar el proyecto. Estamos haciendo una técnica de siembra, a ver cómo la parafraseo, una siembra profunda, ¿verdad? Se hace un hoyo bastante grande y se enmienda bastante localmente con materia orgánica y luego se mantiene con un buen acolchado, así que estamos tratando de utilizar algo que neutralice, ¿verdad? Si tuviéramos en ese caso suelo muy ácido o muy alcalino, pues con materia orgánica tratar de hacer una enmienda bastante pegosa, ¿verdad? Dado que la inversión en cacao es bastante fuerte. En verdad esa práctica está súper. ¿Alguien más quiera...? ¿Cuántos son los hoyos que están haciendo ustedes? ¿De qué tamaño más o menos? ¿De qué tamaño son? Ahora mismo estamos haciendo los hoyos, o los que vamos a hacer, porque todavía no hemos empezado, empezamos ahora en enero. Estamos considerando hacerlo de 2 pies de diámetro y aproximadamente 1 pie de profundo. Si ustedes quieren hacer eso de 3 pies de diámetro, eso está genial. O sea, mientras más grande el boquete y más composta le echen, mejor. Pero pueden también, para los que no tengan tanta composta, ni tanto tiempo, ¿verdad? Porque a veces como que uno tiene que medir. Con que el boquete sea 3 veces el diámetro de su bola de tierra, es suficiente para los que, ¿verdad?, no tengan tanta composta. Pero la realidad es que mientras más composta, mejor. No necesariamente, porque muchas veces las compostas vegetativas no tienen tantos nutrientes, pero al tener carbono, acumulan los nutrientes. De eso vamos a hablar más adelante. O sea, acumulan los nutrientes y retienen los nutrientes mucho mejor que suelos que no tengan materia orgánica. ¿Alguien más quiera
si tienen alguna pregunta, alguna preocupación con su suelo. ¿No tienen? No sé si ¿verdad? Pero por lo menos estuve dialogando con una compañera mía y por lo menos en el caso de nosotros, en el caso mío, yo voy a empezar de cero. O sea, tengo que hacer estudio de suelo. O sea, que en ese sentido pues no podré contestar esa pregunta porque pues, obviamente pues tengo que hacer el estudio primero. Y estaba hablando con una compañera y también o sea, está en esa. Sí, algo que también yo pude verla, tener una conversación por teléfono con Decien y preguntarle. Y ella me dijo que la última vez que hicieron, ¿verdad?, la muestra de suelo, tenían todos los nutrientes, pero con todo eso las plantas estaban expresando deficiencia de alguna manera. Y entonces pues eso es una preocupación que ella tiene, porque si los nutrientes están en el suelo, ¿por qué no están llegando a la planta? Y vamos a hablar de eso un poquito también, cómo es el ciclo de nutrientes. Porque tu suelo puede tener los nutrientes, pero si no tiene la biología, que es la que digiere los nutrientes y la que los hace disponibles a la planta, puedes tener todos los nutrientes que tú quieras, pero la planta no los va a poder aprovechar. Así que vamos a continuar. Entonces, ahora vamos. ¿Cuál es la diferencia entre enmiendas y fertilizantes? Básicamente las enmiendas efectúan cambios en la estructura del suelo que también afectan la bioquímica del suelo de manera gradual y permanente. Los fertilizantes hacen un cambio en el suelo, pero es pasajero. Muchas veces se percola con la lluvia y es a corto plazo. Mientras ustedes están esperando por sus muestras de suelo, algo que es bastante, ¿verdad?, safe para echar en el suelo es crotalaria, canavalia o maní picado o sembrarlas en el suelo. Otras enmiendas también pueden ser las compostas, que se recomienda un mínimo de 1 tonelada por acre al año, que es equivalente a media taza por pie cuadrado, en caso de que ustedes lo vayan a hacer, ¿verdad?, solamente alrededor del árbol o de su gremio de árboles. Hay agricultores, por ejemplo, el libro se me cae en el carro, después los traigo para que lo vean. Hay agricultores que, por ejemplo, echan 20 toneladas por acre cada 3 años. O sea, realmente de composta usted puede echar todo lo que usted quiera y no le va a hacer daño a sus árboles. Excepto si es humus de lombriz, si va a mezclarla con la tierra no debe ser más de 40% del volumen de tierra. En el caso del té de composta, que es algo que estoy aquí comenzando, se recomienda entre 5 a 20 galones por acre. 5 a 20 galones sin diluir, no hay que diluirlo. Voy a comenzar una primera práctica del té de composta. Aquí yo tengo agua de lluvia que traje de mi casa y para que se vaya diluyendo uno de los nutrientes, al final les voy a dar la receta completa. Para que se vaya diluyendo uno de los nutrientes, esto huele un poco fuerte, es hidrolizado de pescado y de algas pardas. Déjame moverlo un poquito porque posiblemente es potente. Sí. Entonces, van a ver en la receta. No, yo lo he hecho a ojo más o menos, ya yo lo he hecho muchas veces. Hay 2 maneras de hacer té de composta. Uno es promoviendo bacterias y otro es promoviendo hongos, en el caso de nosotros micorriza. En sistemas agroforestales, queremos promover más la micorriza, que es lo que, ¿verdad?, el sistema de comunicaciones de las plantas. Entonces, para 5 galones se recomienda echar 2 a 3 cucharadas, que yo lo he hecho a ojo. Y como en muchas recetas de fertilizantes, menos es más. Así que con que eche menos en cuanto al té de composta es mejor, porque así no se abruma el sistema, sobre todo de nitrógeno.
Entonces, otra cosita que vamos a preparar aquí es ácido húmico. Con el agüita que me queda por aquí. Le echamos agua de lluvia. Y básicamente el ácido húmico se hace, ¿verdad?, usando el agua que se percole de ese humus de lombriz. Esto que tengo aquí es humus de lombriz. Vamos a dejar que termine de percolarse y cuando termine lo echamos. Aquí queda más agüita. Y eso es preparando el sistema. Generalmente se pone 1 hora antes de echarle como tal la composta en un saquito, que eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Compró ese humus o lo preparó? Eso lo hago yo. Ahorita les puedo enseñar 2 cajitas pequeñas que traje para demostrarles más o menos cómo se ve. Y lo pueden hacer a mayor escala, en la medida en que ustedes quieran. Entonces, ¿cuáles son las necesidades nutricionales prioritarias para el crecimiento del cacao? Pues en la etapa vegetativa, vamos a ver ahora la importancia de utilizar. Tenemos aquí, esto tiene un ensayo. Ok, no se preocupe. Nitrógeno y potasio es la prioridad. Vamos a ver todas las moléculas que necesitan nitrógeno y potasio para el crecimiento de las plantas en la etapa vegetativa. Aquí tenemos las purinas y pirimidinas, son las moléculas que se encuentran en el DNA. Y mientras esa planta va creciendo, más células, más DNA necesita para continuar codificando proteínas y necesita mucho nitrógeno. Al igual que los niños necesitan, ¿verdad?, su proteína y sus carbohidratos, pues la planta necesita mucho nitrógeno y mucho potasio. Aquí ven ácido deoxirribonucleico que tienen también potasio en el fosfato y entonces en el caso de la base, que es una purina o una pirimidina. Entonces las estructuras de aminoácidos, que son las que forman las proteínas, que son otras estructuras diferentes, también tienen nitrógeno. Aquí tenemos todos los aminoácidos, ¿verdad?, todos los grupos aminoácidos que conocemos. Aquí tienen la mitad de una cadena de DNA, que también los enlaces doble ésteres están hechos por fosfato. Y aquí tienen también en el ATP, se me olvidó el nombre, trifosfatado, algo trifosfatado, tiene 3 fosfatos. Esa es la molécula de la energía, la molécula que todas las células, también las nuestras, necesitan para movernos, para lo que sea, para respirar, para todo. Y esa molécula está envuelta básicamente en todos los metabolismos de la vida. Y cuando la planta está creciendo, esos metabolismos están a las millas y necesitan mucho fosfato. Y aquí tenemos en la bicapa de fosfolípidos, la parte no polar también tiene un fosfato ahí arriba. Así que yo creo que es bastante información para saber que necesitan mucho nitrógeno y mucho fosfato, para que entendamos por qué nos dicen eso. Entonces, algunas enmiendas que se pueden utilizar para corregir necesidades del suelo. Una vez ustedes hacen sus pruebas, les llegan los resultados. Si en los resultados tienen alguna deficiencia, pues pueden añadir alguna de estas enmiendas. Para nitrógeno se puede usar alfalfa pulverizada, donde la única manera que yo lo he encontrado aquí es en este producto. Pero también ustedes pueden sembrar la alfalfa y cosecharla y pulverizarla. La alfalfa echa unas raíces bien profundas, que también es una bioacumuladora. Absorbe muchos nutrientes y cuando ustedes la pican y la echan, tiene una, ¿verdad?, variedad de nutrientes, pero sobre todo nitrógeno. ¿Hace el mismo efecto si se usa como abono verde? ¿Se puede utilizar? Sí, como la crotalaria. La crotalaria también es una muy buena fuente de nitrógeno. Y eso, aquí hay, no sé si, ¿ustedes tienen facilidad de conseguir semillas de crotalaria?
Ok. Yo conseguí con unos ganaderos en Atillo. Estamos en Boricua y tenemos como Ajá. provee una red de otros agricultores. Ajá. Nosotros participamos en una organización que hace como un network de agricultores y en esta organización pues se nos haría, creo que fácil conseguirla porque muchos la tienen, así que Sí. eso es lo importante de las redes. Pues yo sí leí que cuando el cacao está pequeñito, la crotalaria alrededor, la sombra, la crotalaria crece bastante rápido en lo que crecen los demás árboles. Le pueden sembrar semillas de crotalaria alrededor. Y luego cuando ya el árbol está pasando de la etapa vegetativa a la etapa reproductiva, que realmente es a los 3 años de sembrarlo, arrancan la crotalaria y así mismo la siembran. Pero realmente las fijadoras de nitrógeno es mejor cortarlas antes de la florecida o cuando florecen. Si ya cuando dan fruto, pues la capacidad de fijar el nitrógeno pues es menor. Así que pueden sembrar la crotalaria, la dejan crecer, recortan 2 o 3 para que las otras le den sombra, después cortan las otras y así. Eso es una práctica que pueden hacer. Entonces el fósforo, la roca fosfórica, que eso no lo he visto mucho aquí en Puerto Rico, eso se usa mucho en Estados Unidos. Y calfos, que ahorita vamos a aprender cómo hacer calfos. Aquí lo vamos a hacer a pequeña escala, pero ustedes lo pueden hacer a escala más grande. El potasio, pues biofermento de guineo. Aquí realmente esto es un fermento como tal de guineo. Lo que uno hace es que pesas, ¿verdad? Guineo bien maduro, lo majas y entonces luego le echas la misma cantidad de gramos que tienes o de libras que tienes de guineo en azúcar. El azúcar lo que hace es que neutraliza las bacterias pero no las mata. Y entonces tienes no hace lo mismo que la melaza. La melaza no las pone en dormancia igual que el azúcar negra. Tienes las bacterias y tienes tus nutrientes también. Y entonces esto lo puedes guardar hasta 1 año. Lo cuelas. ¿Tú utilizas azúcar negra, perdona? ¿Cómo? ¿Tú utilizas azúcar negra? Sí, es mejor para ¿Orgánica? sí. Bueno, no necesariamente orgánica, a veces no la consigo. Y por lo menos los practicantes de esto viene de el usar azúcar negra de la agricultura natural coreana. Okay. Ellos no se fijan mucho en si es orgánico o no. Okay. Una de las cosas interesantes que tienen las bacterias es que pueden neutralizar tóxicos también. Y pues, por lo menos de los agricultores así orgánicos que sigo, no mencionan eso. Entonces esto, después de varios días ya está ready y esta parte de abajo ya está. Si quieren lo pueden pasar. ¿Lo mantienes a algún tipo de temperatura? O? Se puede mantener a temperatura ambiente. Okay. Sí. ¿Cómo se aplica eso? Lo mezclas con agua, lo cuelas y lo echas con tu fertilizante, con tu agua. Creo que a razón de 1 por 1000 partes. Porque es bastante fuerte, sí. Y entonces ahí tienes una fuente de potasio para, sobre todo si en tu suelo, ¿verdad?, hay deficiencia, o si no hay deficiencia para la etapa reproductiva, pues eso va a ayudar. Como yo siempre repito, menos es más. Si en tu suelo no hay deficiencia y no crees que tengas que echarlo, evita echarlo, mejor echa bacterias. Y las bacterias se van a encargar que esos nutrientes en el suelo estén disponibles. Y ya mismo vamos a ver cómo funciona ese mecanismo de las bacterias o microorganismos, realmente bacterias y micorrizas. Entonces, en el caso del calcio, carbonato calizo o dolomita, que aquí yo creo que se consigue bastante fácil. Otra cosa es hacer calcio soluble, que también voy a enseñarles cómo hacerlo. Para micronutrientes hay varias cosas. Está el diente de león. También las plantas bioacumuladoras de consuela o ortiga. Se puede hacer el biofermento. Ustedes cogen la planta, la pican bien, la echan en un envase de cristal, ¿verdad?, pesándola, y le echan la misma cantidad de azúcar. Una vez la mezclan bien, sin majarla mucho, sencillamente que se mezcle el azúcar con la planta. El azúcar se va a encargar de extraer unos jugos y eventualmente se va a convertir en algo líquido, de hecho.
esto es un biofermento de moringa, si quieren pasarlo por ahí. Sí, no tenía ortiga ni consuela. No es lo que dice en la etiqueta. Ahí, entonces se almacena con una tapa que respire. Así que no lo viren. Porque, Sí, lo pueden abrir, no va a pasar nada, lo pueden oler, no. ¿Y tiene que ser un envase oscuro? Idealmente oscuro. Aquel envase no es el ideal. Sí, de cristal. Sí, en el caso de los biofermentos, de cristal. Ya mismo. tienes algunas cosas ahí en el sol, no sé si las quieres. Sí, esto debe mantenerse. Mira, esto, gracias. Esto no debe coger sol. Ahorita vamos a hablar de esto. Esto es microorganismos de la montaña 2, que vamos a hablar de cómo hacerlo. Pues entonces, para hacer biofermentos de estas plantas bioacumuladoras, eso se puede guardar de manera indefinida. Ahorita me preguntaron que cómo hago para guardar las cosas en la cocina. Yo no guardo nada de eso en la cocina. Yo tengo un taller aparte para cosas de agricultura. Estos fertilizantes en la cocina, para nada. Lo tengo en un taller aparte, cerrado con llave. Y nada, básicamente, y el alga parda, que básicamente es Seaweed Ascophyllum nodosum. Aquí yo le he visto este producto. Pero ese producto con el que eché aquí, este producto que huele bien rico, tiene las dos. Este galoncito de entonces vamos a hacer fosfato de calcio soluble. Aquí tengo huesos carbonizados. Ustedes hacen un barbecue, luego que todo el mundo come, cogen los huesos y los tiran a la barbacoa de nuevo, los carbonizan y los pueden guardar indefinidamente. Cuando ustedes estén listos para hacer su... Huesos de cualquier tipo, sí. Con... Sí. No lo recomiendo, no. Se pueden meter en problemas. Generalmente se recomienda, ¿verdad?, una parte de huesos y 10 partes de vinagre de arroz, brown rice vinegar. Arroz marrón, no sé cómo traducir brown rice. Integral. Gracias. Pero puede ser más. En mi caso, yo usaba estos huesos también para hacer caldo de hueso. Yo hago mucho caldo de hueso para extraer nutrientes para mi familia. Entonces, pues voy a echar más. No solamente 10%, sino voy a echar un poquito más. Entonces se echa poco a poco, porque a veces uno puede causar una reacción, van a haber unas burbujitas por ahí. Y entonces esto se almacena a sí mismo por 5 a 10 días, mínimo 5 días. Y entonces es una enmienda bastante segura. Lo almacenan así por 5 a 10 días, porque eso va a estar botando, ¿verdad?, gases. Y luego de que está listo, se puede sellar herméticamente, no hay problema. Entonces, en el caso de calcio soluble, La dilución luego para aplicarlo no se diluía, se aplicaba. hay que diluirlo, sí. 1 en 1000. Sí. Estas cáscaras de huevo, tostaditas. Sí. En la sartén. Sí. A veces, en casa lo que yo hago es, muchas veces, termino de usar los huevos para hacerle cocinarle a las nenas y qué sé yo, lo tiro en un air fry chiquito que yo tengo. Y ahí 5 minutos para no estar pendiente. Como se apaga solo, que no vaya a haber olor a huevo quemadito en casa. Y los voy acumulando en un pote hasta que tengo suficiente como para hacer. ¿Y la cáscara de huevo hervido? Pues lo que pasa es que para poder extraer el calcio necesita algún tipo de ácido. Sí, pero se puede utilizar la cáscara de huevo hervido. Ah, sí, de huevo hervido, sí. Sí, porque, o sea, el huevo hervido no se le ha quitado el calcio ni nada. O sea, la cáscara. ¿Y hay que tostarlo también? Sí, sería ideal. Okay. Sobre todo
Bueno, realmente eso es lo que recomiendan. No he visto una receta alterna que no sea tostándolo. So, para ir a la segura. Si tuviera más, lo echaba hasta arriba. Pero era para hacer la demostración. Esto es para Cuando aportación de fui. calcio. El calcio, la cáscara de huevo es excelente para las lombrices porque ella tiene unas glandulitas que requieren calcio. Y entonces pues también donde tú eches pulverizada va a haber calcio disponible para las lombrices y entonces vas a atraer lombrices a ese espacio donde la eches. Nosotros lo utilizamos pulverizado directo en el suelo. Sí. Nosotros lo utilizamos pulverizado directo en el suelo también en las hortalizas porque como estamos en una zona bien lluviosa, las lechugas particularmente, como usamos acolchado profundo, la incidencia de lapas es bien alta y entendemos que hace un efecto físico, suena bien drástico, pero desgraciadamente como que la desangra, la mata cortándola, ¿verdad? Y es prácticamente un lapicida. Sí, sí. Sí, yo he escuchado eso y sí, he escuchado eso. Yo creo que funciona para por lo menos, ¿verdad? Decirle a las lapas, aquí no. Vamos entonces ahora a hablar un poquito más técnicamente de qué es el suelo para entender luego cómo funciona la biología del suelo. La mejor definición que encontré fue esta: una matriz mineral y orgánica porosa y biológicamente activa. Eso es suelo. Si no está biológicamente activa, eso es polvo, no es suelo. ¿Es verdad? Realmente no hay manera de que otras cosas crezcan. Entonces, podemos ver aquí los componentes de un suelo agrícola, ¿verdad? Saludable. Es 45% partículas, de 1 a 5% materia orgánica, tiene un 15 a 35% de agua en todos esos poros y microporos. Aire 20 a 30%, la aireación es bien importante, porque los organismos vivos que queremos ahí necesitan esa oxigenación. Por eso es tan importante tener los suelos decompactados. Y de hecho, por eso la NRCS recomienda la práctica de cero labranza. Labranza cero o mínima labranza. Siempre hay que labrar mucho a veces cuando, ¿verdad?, tenemos terrenos ya. Entonces, para la textura del suelo, aquí tenemos gravilla, que es la partícula más grande. Luego viene la arena, que es de 0.063 a 2 milímetros de diámetro. Luego tenemos el limo, que es ese puntito que está aquí, que es de 0.002 a 0.063 milímetros de diámetro. Y finalmente está la arcilla, que ahí ni siquiera se puede ver, que es de menos de 0.002 milímetros. Es bien chiquitita. Y ya vamos a ver ahora por qué eso es importante más adelante. Entonces, esas son las propiedades, ¿verdad? Aquí estamos hablando de las propiedades físicas, estrictamente físicas. Y aquí tenemos propiedades químicas, que básicamente es el pH lo que define, ¿verdad?, la química del suelo. Aquí pueden ver que entre 6 a 7 puntos y pico de pH es donde más disponibilidad de nutrientes hay en el suelo. Y eso es en especial para el fósforo. El fósforo sobre todo necesita un pH neutro o base. Y también otra propiedad es química, pero también la física, las propiedades físicas afectan, vamos a ver ahora, es la capacidad de intercambio catiónico. Cuando ustedes ven en sus resultados de suelo, ¿qué significa capacidad de intercambio catiónico? En arroz y habichuela, eso es la capacidad del suelo retener la fertilidad. ¿Cómo lo hace? Pues en las partículas, sobre todo de arcilla, se forman iones negativos y hay más espacios para que los cationes positivos se adhieran por adsorción con D de dedo. Entonces se adhieren a esa arcilla y por lo tanto, como están adheridos y no enlazados de manera química, están más disponibles
para las raíces de la planta absorberlo. La capacidad de intercambio catiónico básicamente es la capacidad de tu suelo, o realmente es la cantidad de microporitos en que estos cationes se pueden unir. Es una propiedad física que afecta la química y la disponibilidad química. Otro aspecto importante de la capacidad de intercambio catiónico también es la compactación y la decompactación. Aquí podemos ver partículas compactadas de kaolinita que si tuvieran una mayor capacidad de intercambio catiónico, los cationes se encargan de que por magnetismo esas partículas se repelen. Y entonces, por lo tanto, en vez de estar compactadas como estas que ven aquí, se esparcen de manera química, de manera magnética. De hecho, es una, ¿verdad? Es un componente físico y químico, como les dije. Una propiedad física o propiedad química afectada por la física del suelo. Esta es la preferida que uno quiere en el suelo. Que haya un poquito, ¿verdad?, entre las partículas agregados, pero que a la misma vez haya espacio para ese 20 a 25% de aire y 15 a 35% de agua, porque si no hay espacio ni para el aire ni para el agua, no vamos a tener espacio para la vida. Y entonces aquí pues podemos ver los distintos, ¿verdad?, sustratos. Aquí tenemos vertisoles, están alrededor de 50% de capacidad de intercambio catiónico. La arena es de las más bajitas. La kaolinita, que es un tipo de arcilla, también es de las más bajitas. Una vez uno empieza a subir, por ejemplo, aquí está la composta, que está al igual que los vertisoles en 50, en 50, la medida es moles o C-mol por kilogramo. Histosoles, vermiculita y miren el humus por donde anda, por allá arriba. Pero como sabemos, la composta no es humus. Aquí está la composta y ahí está el humus. El humus es ya composta bien digerida por la biología de tu suelo. Y por eso es tan importante tener los suelos lo menos disturbed posible. ¿Cómo se dice eso? Alterados posible. Porque en la medida en que tú lo alteras, te estás llevando el humus, que es un componente importantísimo, pero a la misma vez es bien delicado. Es fuerte y delicado a la vez. Entonces, una manera sencilla de aumentar la capacidad de intercambio catiónico es cultivando lactobacilos. Y eso es lo más fácil que se puedan imaginar. Se usa el arroz para ir a cosechar microorganismos de la montaña. Pero cuando lo vas a hacer, esa primera agüita que tú le echas, que es el agua con que lo lavas, esa agua la separas. Y esa agua la dejas en un espacio oscuro, sin tapa, fermentando 3 días. Y luego la mezclas con leche. Ya aquí yo la mezclé. Y se metieron unas hormiguitas, no sé cómo. Vitamina H. Sí. Básicamente, esa agüita con, ¿verdad?, con las particulitas de arroz que lavaste, se fermenta y huele bien dulcecito. Que si mis nenas la cogen, se lo toman. Pero pues no tengo que esconder de ellas. Sí. Y entonces lo mezclas a 10 partes de leche por una parte de esa agüita. Lo dejas 48 horas, esto está desde anoche, así que no se ve. Así que diluyes el arroz en leche. El agua de arroz lo diluyes en leche. Exacto, el agua de arroz lo diluyes en leche. Una parte de agua de arroz, 10 partes de leche. ¿En cualquier leche? Yo siempre digo que leche entera es mejor porque tiene más nutrientes. Entonces, ustedes van a ver, arriba se va a formar una capita como que probablemente es la grasa cuando termina de, ¿verdad?, cuando los lactobacilos están fermentando. En el medio están los lactobacilos y al fondo hay otras partículas que cuando lo cueles no quieres que, ¿verdad?, que pasen a los lactobacilos. Entonces, la capa intermedia
ustedes la cuelan y aquí tienen los lactobacilos. Una de las cosas que hacen los lactobacilos, ¿verdad?, es acelerar el proceso de descomposición de su composta y convertirla en humus. Pero los lactobacillus se utilizan en agricultura natural de muchas maneras. Se lo echan a la comida de las gallinas, y las gallinas crecen como si le estuvieran dando hormonas, pero es totalmente natural. No es como que químico, ni antibiótico, ni nada. En porcicultura, en ¿verdad?, muchos agricultores en Estados Unidos, lamentablemente aquí todavía eso no está muy aceptado, donde único lo he visto es en finca pastoreo. Pero pueden echar ese extracto de lactobacillus y se encarga de neutralizar todos los patógenos. O sea, es bien interesante. Nada, ahí está la referencia en su lista para luego busquen más. Pero básicamente esto, cuando su té de composta esté ready, la dilución, pueden echar el pote entero. y entonces eso lo usan como fertilizante. Y aquí ya tenemos, eso es tan fácil. Y de verdad que si no lo hacen no tienen excusa. De verdad que, y es tan beneficioso para su suelo, se los digo. Sobre todo si usan composta. Es oro. Otra cosita. Al igual que el fermento de guineo. Esto, ¿verdad? Aquí yo marqué 553 gramos del líquido de lactobacilo. Voy ahora a hacer otra cosita más. ¿Dónde está mi...? La balanza. Ajá. El pote es muy pequeño para echar los 553. Déjame intentarlo a ver hasta dónde llega. $547, 548. ¡Wow! Llegó. Puede ser un poco más, no pasa nada. No tengo que buscar otro envase. Y siempre que se trabaja con azúcar, eso sí que siempre que se trabaja con azúcar, hay que limpiar el espacio, porque si no van a tener un hormiguero. Mezclar a partes iguales con azúcar, se comprime un poco. No sé si se dieron cuenta que arriba de este fermento de guineo hay una capa de azúcar más. Luego de que lo mezclan a partes iguales, le echas un poco más de azúcar. En el caso de los lactobacillus, eso no hay que hacerlo porque es líquido. Y el azúcar se va a hundir. Que esa es la tapa de azúcar que se le pone. Se deja reposar por 7 días, tapados con papel. En el caso de está bien, bastante denso. Se puede mezclar con agua y añadirle entonces más azúcar, la cantidad de agua que le echaste cuando lo cuele. Se almacena en agua, en envase oscuro con tapa porosa. Ajá, eso era lo que... El calfos, y eso ustedes lo van a tener en la receta. Tanto el calfos como el calcio se usa aún en 1000 partes. Esto se usa aún en 500 partes. No era aún en 1000 como les dije ahorita. Los biofermentos de planta. Vamos a hablar de la vida en el suelo, que es a donde queríamos llegar. Porque un suelo fértil realmente es un suelo vivo. En su suelo, como habíamos hablado, probablemente están todos los nutrientes de manera inorgánica en las partículas de arena, limo y arcilla. Están ahí. De hecho, hay una doctora, ella se llama Elaine Ingham. Ella es microbióloga de suelo. Y ella es una ¿verdad?, una experta en todo lo que tiene que ver fertilidad y microbiología de suelo. Ella dice, no tienen que echarle fertilizante a su suelo. Lo que tienen que hacer es alimentar la biología de su suelo. Y la biología de su suelo se va a encargar de ir poco a poco sacando los nutrientes que necesita su planta, que ahorita vamos a ver cómo es que los microorganismos saben qué nutriente necesita. Y eso es todo, alimentar los microorganismos. Yo a veces uso fertilizantes, voy a ser sincera, yo, Cecilia Díaz, pero no necesariamente en el campo, sino porque a veces cuando uno hace semillero, ya esas semillas están genéticamente acostumbradas
a un proceso en el cual se le echa fertilizante cuando están pequeñitas. Pero desde que descubrí el Calphos, ese es el fertilizante principal que uso. Micorriza, que de eso vamos a hablar más adelante. Pero básicamente ustedes pueden dejar un predio en el cual no usen ningún fertilizante sintético y pueden hacer el experimento, hacer el research and development en su propia finca y ustedes mismos verlo. Esta es la red alimenticia. Estos son todos los organismos que, o sea, no son todos, obviamente. Esto es una representación de los organismos, ¿verdad? En el suelo que aportan a la nutrición de sus plantas. Básicamente, esa red alimenticia del suelo, lo que está representando ahí es el ciclo de la energía. Desde el sol, pasa por la planta crea unos exudados de distintos tipos, que atrae a los microorganismos que la planta necesita, y ahí va, poco a poco, dentro de la materia orgánica, están los hongos, están los protozoarios. Los protozoarios se encargan, al igual que las lombrices, de comerse las bacterias. Las bacterias son unos saquitos de nutrientes que tienen una densidad nutricional increíble. Entonces, cuando usted echa su té de composta al suelo, las bacterias se están comiendo todos los nutrientes y no les están dejando nada a la planta. Pero a las 2 semanas vienen los protozoarios y se las comen. Y esos nutrientes están disponibles para su planta. Así de sencillo. Entonces, según los estudios que se han hecho, las bacterias generalmente se comen todos los nutrientes primero. Y luego cuando la bacteria muere, ese saco denso de nutrientes, la planta lo aprovecha. La planta les hace, ¿verdad? Ya mismo vamos a ver, les hace un party, sirve de anfitrión y alrededor de sus raíces, sí, se acumulan los microorganismos que ella quiere, ¿verdad? De las cuales ella tiene antojo en la etapa de crecimiento en que está, y luego esos microorganismos son su comida. Aquí tenemos la micorriza, ahí al fondo, esa foto está tan bella. Pueden ver todo, de hecho, aquí, si quieren verlo, yo estaba haciendo un cultivo de micorriza en mi composta de humus. Si ven esto que está aquí, ¡ay, Dios mío! Eso está bello. Porque eso se lo vamos a echar al té de composta. Y entonces tenemos Rhizobium, que es fijadora de nitrógeno, que también se ha encontrado, que ayuda también a tener fósforo disponible para la planta. La razón por la que puse esas dos es porque esas dos son de las más fáciles de aislar. Y entonces, como son de las más fáciles de aislar, son de las más fáciles de comercializar. De hecho, este paquetito que yo compré de alfalfa, yo no lo compré por la alfalfa. Yo lo compré por el listado gigante de micorrizas que tiene aquí atrás. Realmente fue por la micorriza que yo lo compré originalmente. Y aquí hay otro potecito de micorriza que tiene un listado mucho más grande. Que también, y esto es micorriza, esto es esporas de micorriza que se usan para echárselo a tu sustrato de planta cuando vayas a propagarlo. Ahí está. Aquí ven un ejemplo de cómo una endomicorriza arbuscular, ¿verdad?, penetra la pared celular de la planta y la ayuda a adquirir más nutrientes. La planta le da carbohidratos, entre otros exudados, y a él le encanta el azúcar, ¿verdad? Ese es el candy, el dulcecito. Y él se encarga, pues, para que me sigas dando azúcar, yo te doy nitrógeno, te doy fosfato, te doy calcio, te ayuda a conseguirlo todo más fácil, igual con el agua. El detalle es que, al igual que el humus, ¿verdad?, las hifas de las micorrizas son bien delicadas. Y entonces, esa es otra razón ¿verdad?, por la cero labranza. Porque una vez tú arrancas eso de ahí, para que eso regrese solo, eso no va a pasar. O sea, tienes que cultivarlo. Y por eso es que vamos ahorita a ver cómo se hace el cultivo de microorganismos de la montaña. Y vamos a hablar de eso más adelante. Aquí ven, bien gráficamente, cómo, ¿verdad?,
estas raíces de este maíz llenos de micorriza lo ayuda a tener muchísimo más acceso a agua y nutrientes a través de los microporos ¿verdad? Que hay en el suelo, micro y macroporos. Y la otra planta pues va a pasar mucho más estrés en el momento en que deje de llover. Eso es, ¿verdad? Una imagen bastante gráfica y bastante real. Aquí tenemos un estudio de cómo las micorrizas, estas especies que tenemos aquí, Trichoderma, Coletotrichum, Chlorostachys y Botriosfera, han logrado servir de biocontrol para estos patógenos del cacao específicamente, que no solamente ayuda a conseguir nutrientes, sino que también hacen funciones, ¿verdad? Está en las referencias que les compartí, pero cuando lean el abstract, básicamente la manera principal en que funcionan las micorrizas es compitiendo. Como que yo estoy aquí primero, no, venga, chaval. Pero también se encontró que Trichoderma, creo que era, que podía echar antibióticos naturales en el suelo y encargarse de también, por antibiosis, matar los patógenos. Aquí tenemos quise demostrar, ¿verdad? Aquí marqué Pseudomonas, Bacillus, Micrococcus, Aspergillus, Fusarium. Esas son algunas de las bacterias. Abajo tienen también Enterobacter y Burkholderia. La razón por la que hago eso es porque a veces uno está buscando los productos como estos y pues uno se quiere memorizar todo eso. Honestamente, cuando vayan a buscar una cosa de esta, busquen Glomus intrarradices. Si tienen Glomus intrarradices, esa micorriza es de las que más, o sea, es una micorriza arbuscular y es compatible con la mayoría de las plantas, por lo menos con el 80%. Entonces, esos ácidos son ácidos bien, le dicen livianos, ácidos débiles. Protonan, en este caso, exacto, le añaden el hidrógeno para que luego se pueda unir, para que luego pueda ser soluble y para que la planta lo pueda utilizar. Eso lo tengo que mejorar, tengo que serle sincera. La química de eso todavía tengo que mejorarla. Pero básicamente eso es lo que hacen. Los ácidos débiles protonan las moléculas de fosfato inorgánico y las vuelven accesibles a la planta. Y aquí lo que quería era que vieran que se pueden usar también de agentes de biocontrol y de bioremediación para neutralizar tóxicos que puedan haber en los suelos. Y entonces aquí están las plantas. En ese paper es bien completo. Este paper en específico era cómo hacer fosfato disponible a plantas en condiciones salinas, en terrenos que son altos en sales. Y porque ¿cómo se dice? La deficiencia de fosfato es uno de los primeros una de las primeras indicaciones de que tienes un suelo salino. Y entonces por eso ellos se enfocaron específicamente en microorganismos que ayudan a tener fosfato disponible para la planta y que son que pueden sostenerse vivos en condiciones salinas, que es bien interesante. Entonces aquí vamos al estudio que les quería decir, la metagenómica, ahí arriba en verde, que es el estudio de todos los genomas disponibles. ¿Por qué? Porque sabemos que no todas esas bacterias, toda esa lista de bacterias, no todas se pueden aislar, o sea, es bien difícil. Quizás eventualmente habrá la tecnología para hacerlo, pero lo que eso existe, nuestras plantas necesitan nutrientes, no podemos esperar a que la tecnología se desarrolle. Entonces, en la metagenómica es una nueva tecnología bien interesante donde se estudian los genes de un solo microorganismo, donde se estudian los genes de todos los microorganismos que hay ahí. Pero algo bien interesante que este paper traje, es que los genes de un solo microorganismo están conectados a los genes de otros miembros de la comunidad. O sea, no viven en separados. Y por eso mismo es que muchos de estos bacterias y otros microorganismos son difíciles de aislar, porque no pueden existir aislados. No pueden existir fuera de una simbiosis con la raíz, con la planta.
Aquí tenemos otro research de metagenómica que me pareció bien interesante, lo quise traer porque esto fue específicamente en suelos. Y aquí pueden ver, lo que quería que vieran aquí era toda la lista, ¿verdad? La cantidad de enzimas que se detectaron a través de esos estudios de metagenómica. Una de las cosas bien interesantes de la metagenómica es eso, que pueden encontrarse enzimas funcionales. No solamente las bacterias, sino que mira, tenemos estas enzimas en este suelo, lo cual posiblemente en este suelo puede haber más disponibilidad de tal y tal y tal nutriente gracias a que sabemos que tiene esta enzima. Y entonces, ¿cómo conecta eso con la planta? Pues miren qué interesante. Las plantas echan exudados a través de la raíz. Con esos exudados se comunican de raíz a raíz, a veces a través de las micorrizas, de la red de micorrizas. También se comunican con los microbios y también se comunican a veces con insectos. Y entonces, ¿qué son exudados? Básicamente son carbohidratos, flavonoides, ácido málico. Aquí pueden ver específicamente, por ejemplo, los azúcares atraen bacterias. Para atraer micorrizas son unos tipos de strigogalactones. Entonces, no sé honestamente lo que es eso, pero eso es lo que hice. Yo voy a ser bien sincera, yo sé lo que sé y no sé lo que no sé. Así, entonces botan proteínas, botan todo, o sea, a través de las raíces no es que lo botan, es que exudan con una función específica a través de las raíces todos estos tipos de componentes, ¿verdad? De su metabólico con unas intenciones bien específicas. Las plantas no tienen cerebro, pero saben planificar bien su alimentación. O sea, su genética puede escoger qué microbios yo quiero mientras estoy creciendo, mientras tengo esto, mientras quiero lo otro y así. Entonces los exudados de la raíz ayudan a que las plantas formen las comunidades microbianas exclusivas que ellas quieren en su rizósfera, ahí al ladito de su raíz, ¿verdad? Alrededor de sus raíces. Con esas comunidades pueden formar hasta ciertos tipos de pH específicos que quieran según ¿verdad? En microporos, obviamente, no en el suelo como tal. Pero pueden crear las condiciones específicas para poder extraer los nutrientes específicos que quieren en ese momento. Ciertos microorganismos, como dije ahorita, existen solo en relación a las raíces y los exudados. Por lo tanto, si no está en la tierra, aunque la raíz lo pida, no va a venir solo. Y también hay especialización especie por especie, de especie a especie. Por ejemplo, hay especies, probablemente el cacao, tú le echas, ¿verdad?, un cóctel de microorganismos y le gusta más unos que otros. Pero entonces la pana va a escoger otro. Y así por el estilo. Y eso es bien interesante porque por eso es que es bien importante cuando usted echa el té de composta que esa semilla de microorganismos de la montaña sea lo más diversa posible. Porque de esa diversidad es que la planta va a escoger los microorganismos que ella quiere. Si no tiene, mientras menos diversa, menos probabilidades hay que la planta tenga los microorganismos que ella necesita. Déjame ver. Ajá. Aquí es en plantaciones de cacao. Explican que bajo prácticas orgánicas la diversidad de bacterias es mayor que bajo prácticas convencionales. Encontraron en ese paper específico. Lo que significa que muchas veces pues los fertilizantes, como yo les digo, a mí no me gusta como que demonizar los fertilizantes ni ninguna práctica. A veces es necesario, y esto de estar juzgando a los agricultores por usar tal o cual cosa, como que a mí no me gusta juzgar, porque los agricultores pasan demasiado trabajo como para que vengan a decirles que son malas personas por usar las prácticas que usan. Pero a la misma vez hay que estar conscientes de cuáles son los efectos. O sea, mientras más información uno tenga, ¿verdad?, más informada la decisión que uno toma. Entonces, si ustedes quieren, en sistemas agroforestales, yo no sé si ustedes, ¿verdad?, se fijan cuando van a un bosque. El bosque no necesita que le echen fertilizantes. El bosque se alimenta solo. Pues entonces, si ustedes están creando un sistema agroforestal,
Lo que ustedes quieren es que eventualmente esa tierra se autofertilice sola a través de, ¿verdad?, del humus y de las hojas que caen, de todo. Sea un ciclo, cerrar el ciclo de nutrientes en el mismo sistema, de manera tal que no dependa tanto de la intervención del agricultor. Obviamente siempre va a hacer falta intervención. O sea, los sistemas se desbalancean aquí y allá. Pero si uno aprende, ¿verdad?, a tener paciencia y a observar y no hacer todo lo que le digan todo el mundo. Por eso es que a mí no me gusta decirle, ustedes tienen que hacer esto, aunque sí tienen que echar té de composta. Eso es lo único que les puedo decir. Todo lo demás, pues, y lactobacillus, sí, ¿verdad? Ustedes deciden. Pero, ¿a qué iba? Entonces, en la etapa vegetativa, que son los años 1 a 3 en que ese cacao se está estableciendo, esa va a ser la parte más intensa. Esa va a ser el momento que más, ¿verdad?, que más trabajo usted va a pasar en establecer el sistema agroforestal. Luego, cuando la planta pasa a la etapa reproductiva, que es como cuando uno tiene niños adolescentes, se pone intensito también, pero, sí, pero como que uno tiene la mentalidad de que se va a acabar. Ya mismo van para la universidad, ya mismo son autosustentables, ya mismo podemos bregar. Pues así es con el sistema agroforestal. Pronto se va a poder alimentar él solo sin tanto trabajo. Y entonces usted va a poder tener tiempo quizás a trabajar otro predio, o a hacer otra cosa, o a retirarse y recoger cacao ya. Aunque siempre, ¿verdad?, uno tiene que, yo pienso que la agricultura en general, pero sobre todo en sistemas agroforestales, requiere como una relación con ese bosque que usted está trabajando, que por lo menos vaya y lo visite una vez en semana, aunque sea, porque si hay algún disturbio y algún problema que haya que resolver pronto, que no dejarle a los obreros agrícolas hacerlo todo, sino que usted esté ahí como que mirando y conociendo su sistema. Para, ¿verdad?, concluir un poquito, la vida genera vida, solamente hay que hacer espacio para que ella crezca sola y ella se va a encargar. Las plantas cultivan sus microorganismos mejor que nosotros. O sea, nosotros le vamos a echar té de composta, vamos a colectar microorganismos de la montaña, vamos a darle, ¿verdad?, la diversidad más amplia que podamos darles de microorganismos, pero ellas cultivan los microorganismos alrededor de sus raíces mejor que nosotros. Entonces, muchos de los beneficios son la de compactación. Como vimos, los microorganismos ayudan a mejorar la estructura del suelo a través del tiempo, porque mejoran la capacidad de intercambio catiónico, mejoran la estructura física de muchas maneras. Suprimen malezas. ¿Por qué? Se ha encontrado que las raíces de una planta, ¿verdad?, hacen su party de bacterias ahí, y esas bacterias son específicas para esa planta, pero ayudan a suprimir malezas que están alrededor de la planta. Eso va a ocurrir en la medida en que usted cultive esas bacterias. Las bacterias se mueren en 2 semanas, por eso es que hay que estar echándole té de composta constantemente en lo que se establecen. Si usted echa la composta tan intensa como usted lo hace, esas bacterias se van a establecer ahí mucho más rápido que si no tuviera tanto composta. Que nada, eso es otra práctica. Suprimen plagas y enfermedades, como vimos. También sirven de bioremediación, cualquier tóxico que haya ahí. O hasta ahora, los estudios no es cualquier tóxico, pero sí se han encontrado que ayudan a bioremediar el suelo definitivamente y degradar los tóxicos. Y se retienen, ¿verdad?, y se hacen los nutrientes más disponibles y el agua a la planta. La retención y la disponibilidad de nutrientes es más efectiva cuando ustedes cultivan, ¿verdad?, el terreno con esas bacterias. Si usted está empeñado en echar fertilizante inorgánico, haga eso una vez al mes. De hecho, yo cuando lo uso como una cuarta parte de la recomendación, porque igual lo demás se va a ir. O sea, y me funciona muy bien. No necesito echarle más. La planta absorbe lo que tiene. Si sobra algo, no me mata las bacterias que estoy tratando de cultivar ahí. Pero sí, traten de no hacerlo a la misma vez que el té de composta. Se puede hacer a la misma vez que el hidrolizado de pescado, porque el hidrolizado de pescado no tiene bacterias ahí. Eventualmente el hidrolizado de pescado lo que va a hacer es que cuando ya se vaya ese fertilizante, pues ellos van a servir de alimento para las bacterias que luego vas a tener ahí. Entonces, ¿por qué aspirar a mínima o cero labranza? Perdonen que les tenga de esto, pero es que esto es importante. Se evita disturbar la rizósfera,
que es donde están todos esos microorganismos, en especial las redes de hifas de micorrizas y otros hongos beneficiosos. Se protege el terreno de la erosión, se protege la estructura del suelo y se evita la compactación también. Y también ayuda a retener los nutrientes disponibles para la planta porque no se percolan con la lluvia. Entonces, además, hay servicios ecológicos. Hay unas ñapas cuando uno hace estas prácticas. Y esto es más importante de lo que uno se imagina. Cuando uno echa 1% cuando uno tiene un 1% de materia orgánica por acre, uno puede secuestrar hasta 554,000 libras de carbono atmosférico en el suelo, que es donde pertenecen. Y en la medida en que usted sigue añadiendo bacterias, ese carbono se va a seguir. La manera más rápida es integrar animales a su sistema, realmente. La manera más rápida de secuestrar el carbono. Como mencioné ahorita, Finca Pastoreo tiene unos sistemas excelentes. Y es de los más eficientes que hay, que si usted quiere integrar animales a su sistema, esas prácticas que se llaman agricultura regenerativa, ayudan a secuestrar el carbono en el terreno mucho más rápido a través del ciclo del excremento del animal. Ajá, sí, pues entonces lo que ocurre es que el excremento pues tiene un montón de nutrientes y ayuda a que la grama, exacto, las raíces de la grama penetren más profundo. Mientras más profundo crece la grama, ¿de qué están hechas las raíces? De carbono. Y así es como se fija carbono en el terreno, a través de las raíces. La manera más eficiente de que esas raíces penetren es con los microorganismos, con el sistema regenerativo con animales, que eso ya es otro cantar, ¿verdad? No se echen esa carga encima si todavía están aprendiendo una, no, o sea, no es como que sea súper necesario, pero sí se está encontrando que incluir animales en un sistema de producción vegetal es bien beneficioso, tanto para el ambiente como para su sistema. Entonces, y además, como esas raíces penetran tan profundo, también hay espacio para retener agua. Hasta 25,000 galones de agua por acre. Eso significa que hay beneficios para su comunidad alrededor, porque las probabilidades de que haya una inundación son menos. Y pues también hay hábitat para polinizadores. Menciono estos tres: secuestro de carbón, retención de agua y hábitat de polinizadores, porque no sé si conocen, en Costa Rica aprobaron unas leyes en las cuales se le da unos incentivos a los agricultores que puedan probar estos indicadores, que están secuestrando carbono en su suelo, que están reteniendo agua en su suelo y que tienen hábitat de polinizadores. En Estados Unidos se está tratando de promover que se les dé $200 por acre a los agricultores que puedan, ¿verdad? Siguiendo el modelo de Costa Rica. El modelo de Costa Rica lo desconozco, pero sé que existe esa ley. Entonces sería genial que en Puerto Rico, y esto es para promover, ¿verdad? Que se hagan estas prácticas, porque son trillones de dólares. O sea, servicios ecológicos, nosotros todos necesitamos polinizadores. Todos necesitamos que no se nos inunden las casas. Y todos necesitamos respirar aire limpio. Por lo tanto, son trillones de dólares en servicios ecológicos que se le está dando a nuestras comunidades cuando, ¿verdad?, hacemos estas prácticas. Quería añadir algo más de los microorganismos de la montaña. Como dijimos ahorita, lo más importante es la diversidad de la semilla de bacterias que usted está utilizando para asegurar una oferta amplia y resiliente de microorganismos a la planta. ¿Qué hora tenemos? Las 11:04. Ok, estamos bien, estamos muy bien. La mayoría de los microorganismos beneficiosos no se han podido aislar, como dijimos ahorita, por lo tanto, tienen que estar en relación con otros, pero se pueden cosechar, que es lo que vamos a ver ahora, y preservar en asociación con otros microorganismos beneficiosos. En el caso del lactobacilo, déjenme cerrar esto bien, a ver. Los lactobacilos, probablemente aquí hay otras bacterias también, no solamente lactobacilos, pero se pueden preservar ellos solitos. ¿Qué son los microorganismos de la montaña? Es
colectar microorganismos de la montaña lo que requiere es arroz. Arroz y un envase que no sea de plástico. Puede ser de madera, puede ser de paja. En este caso yo uso un tiesto viejo que está a punto de romperse en cualquier momento. Y básicamente se pone el arroz ahí adentro y miren qué lindo creció eso en 2 días. Busca un espacio, busca un árbol, lo pueden pasar, esto lo pueden tocar, esto está súper bien. Lo ponen, encuentran hojarasca, ¿verdad? Debajo de un árbol que esté bien bonito y saludable. no se puede comer. Que esté bien bonito y saludable, preferiblemente que tenga muchos años de vida, que no se haya, ¿verdad?, alterado el terreno alrededor de él. Y las probabilidades de que de que haya una diversidad amplia de microorganismos ahí es bien alta. Otra cosa que deben buscar es las hifas de micorriza, que ahorita se las pasé para que las vieran. Ay, Padre Santo, no eché la composta, el té de composta. Vamos a echarlo ahora. Realmente se supone que eso va a ser más un extracto de té de composta. El té de composta se supone, si es para... Sí, está bien, no pasa nada. Déjame amarrar por acá. El té de composta, ahorita les voy a hablar del té de composta. Vamos con los microorganismos de la montaña primero, que es lo que usamos para inocular el té de composta también. Pues básicamente usted hace arroz, encuentra esa hojarasca que tenga, si quiere, déjame ver, esto tiene. Mira, aquí abajo hay una... Ah, mira, esta misma, súper, pásala por ahí. Que esa hojarasca, pues se les pueden ver las hifas. Ustedes pueden ver las hifas de micorriza en esa hojarasca. Básicamente son hifas blancas, no es muy complicado. Entonces, ese envase con arroz, usted lo pone debajo de esa hojarasca, o sea, ¿verdad?, en la hojarasca, le pone una servilleta o papel que sea algo poroso, lo tapa, y encima de eso, le echa de esa hojarasca. El arroz se cocina sin sal, se cocina bien poquito. Si ustedes tocaran los granitos de arroz, están duritos. Es como que queda... Sí, al dente. Lo cocina al dente. Entonces, luego ese arroz, eso con las hifas, eso que ustedes están viendo pasando por ahí, eso se llama microorganismos de la montaña 1. Para convertirse en microorganismos de la montaña 2, adivinen qué eché aquí. No. No. Azúcar. Eso es todo. Microorganismos de la montaña 2 es microorganismos de la montaña 1 mezclado a partes iguales con azúcar negra. Entonces, para luego propagarlo, ¿verdad?, para hacer tu composta y usarlo para el té de composta, se hace microorganismos de la montaña 3. Vamos a ver. Esto es lo que quería enseñarles. En una sola muestra de suelo hay más variedad de bacterias que todas las que hemos descubierto y descrito en la historia de la ciencia. Una cosa que puede hacer es, por ejemplo, puede hacer té de composta con el microorganismo de la montaña 2 mezclado con composta de lombriz. Y entonces eso mismo lo utiliza como el agua que va a inocular. No solamente mojar, sino que va a inocular esta mezcla. La cáscara de coco, honestamente, se va a tardar. Y esta es mucha, yo creo que para esa mezcla. La razón por la que lo puse así es porque yo creo que esta cáscara de coco es mucho. Y entonces, para no tener que mojarlo completo, le saco una parte y ya. Vamos a ver qué nos dicta la tecnología. Entonces, el 3, básicamente, en microorganismos de la montaña 3, ustedes van a tener ya, esos microorganismos ya no van a estar tanto en dormancia. Van a estar mucho más fáciles de despertar para mezclarlo con otras cosas. Van a estar bastante despiertos. Una vez usted tiene esa mezcla,
se debe guardar en un espacio aireado, como una caja de madera, sin tratar. Un espacio que airee. Entonces, los otros dos pasos son microorganismos de la montaña 4 y microorganismos de la montaña 5, que es básicamente esta misma mezcla, esta misma receta de líquido y de sólidos se mezcla a partes iguales microorganismos de la montaña 3 con la tierra en donde usted lo va a echar. Por ejemplo, si usted quiere usar microorganismos, usted puede hacer té de composta. De hecho, el té de composta tiene muchísimo, con eso se simplifica la vida bastante. Va a tener los microorganismos en una densidad poblacional mucho más alta. Pero si usted quiere, ¿verdad?, integrar esos microorganismos, que mucha gente lo practica con su composta o con la tierra, pues usted lo que hace es que mezcla partes iguales de microorganismos de la montaña 3 cuando ya está ready con su tierra. Como le dije, Chris Trump lo hace a escala y pueden ver cómo él lo hace en un hangar ya como que a nivel industrial. Él produce macadamia con la producción tiene una finca de macadamia en Hawái y ahora empezó otra finca en Iowa, creo que fue. Y es a escala, o sea, son, yo no sé cuántos acres, bastante. Yo creo que son 200 y pico. Entonces, en la tierra donde usted va a sembrar su cacao, esa tierra usted la mezcla con microorganismos de la montaña 3 para tener microorganismos de la montaña 4. ¿Qué es microorganismos de la montaña 4? Básicamente, sus microorganismos de la montaña se están conociendo con los microorganismos que hay en su terreno. ¿Cómo están? Qué chévere conocerlos y qué sé yo. Una vez esa mezcla ya esté ready, cuando usted lo eche a su terreno, esos microorganismos ya van a estar más adaptados para trabajar rápido en condiciones ambientales que pueden ser detrimentales para ellos. Como que ya están más adaptados a su terreno. Pero se adaptaron en un ambiente un poquito más tranquilo, menos hostil para su naturaleza ecológica. Y finalmente, eso mismo, ya mezclado con su tierra, microorganismos de la montaña 4, lo puede utilizar también para tratar sistemas que estén contaminados. Eso sería microorganismos de la montaña 5. Cuando usted quiera utilizar alguna composta en su terreno que quedó con muy alto nitrógeno o es composta hecha a base de excremento animal que no ha sido muy curada, pues microorganismos de la montaña 4 se puede utilizar para curarla. Se puede utilizar para tratarla. Es como un tratamiento que se puede utilizar para mejorar la química, mejorar la bioquímica, mejorar el contenido de microorganismos. Aquí tenemos la receta básica del té de composta. Aquí está mi caja miniatura de vermicomposta. Aquí están las lombricitas bien felices. Para promover el crecimiento de hongos, yo eché aquí arroz. Y entonces, eso que pasé por ahí, miren al arroz aquí que pasamos por ahí en la bandejita, en la tapa negra. Pues básicamente era arroz con las hifas de hongos que habían aquí. Melaza, a razón de 0.25%, que en el caso de 5 eran 3 cucharadas, yo le eché menos, porque no va a estar mucho tiempo. El hidrolizado de pescado y el alga parda, que están los dos juntos en el envase, y la alfalfa molida. Se oxigena solo 18 a 20 horas. Pero para producción de otros microorganismos en general, a las 36 horas es que eso va a estar explotando. Ya si usted se juquea con el té de composta, que espero que lo haga porque van a ver los resultados, es una cosa increíble. Eventualmente van a querer comprar un microscopio. Y en el microscopio van a poder ver hora por hora cómo se ven los microorganismos. Y hay cursos, este muchacho de Microbe Organics, él tiene un curso bastante accesible de cómo tú identificar. No te dice identificar por especie,
pero te dice estos son bacterias, estos son arqueas, estos son estos. Si tienes ciliados, eso no es bueno. Si tienes esto, sí es bueno. Como que te dice lo que tienes que saber para saber que tu terreno está bien. Entonces, tú puedes hacer un extracto, ¿verdad?, de tu terreno, mirarlo en tu microscopio y entonces decidir, quiero un té de composta basado más en micorriza, o ya hay bastante micorriza, vamos a empezar a darle duro a las bacterias. O sencillamente, usted echa té de composta cada 2 semanas. Una de esas la echa basada en micorriza, la otra en bacterias. Porque la de bacterias siempre va a tener micorriza anyways. O sea, no hay forma de hacerlo puramente de una o puramente del otro. Así que, si algo se llevan de todo este rato, es esta vaina, esta receta. O sea, esa receta es milagrosa. Entonces, sirve para fertilizar su suelo, pero también sirve de plaguicida. Sí, sí. Si tienen algún problema con una plaga, lo pueden aplicar foliar también. Y lo chévere del té de composta es que lo pueden aplicar todos los días si quieren. O sea, no va a quemar las plantas, no va a hacer nada. Así que sí, yo creo que en esta parte terminamos. Vamos a en un sistema forestal cualquiera, incluido su sistema agroforestal, hay 7 capas, que está el canopy, que es su árbol alto. En el caso de ustedes, creo que vamos a tener la pana. La pana puede ser tamarindo. Es un árbol que crezca de 80 a 100 pies de alto. Luego tenemos los árboles pequeños, que sería el cacao, plátano, guineo. El plátano y el guineo usted lo siembra durante la etapa vegetativa del cacao para que le dé sombra. Luego pues hay que sacarlo para que el cacao pueda surgir. Luego la tercera capa serían los arbustos más pequeños, que pueden ser crotalaria, canavalia. Gandul, hay unos de gandul enanos, pero de nuevo, esos se siembran mejor mientras el cacao esté pequeñito para que le dé sombra. Pero ya cuando entre a la etapa reproductiva, pues no, el competir con la sombra de esos arbustitos quizás no sea bueno. O tenernos más lejos, puede ser también. Las herbáceas, esas sí que yo las sembraría en todos lados. La consuela y la ortiga. Esas son herbáceas, esas sí que las puede tener a un pie de su cacao. Y cuando usted quiere echarle nitrógeno, fósforo y potasio, lo que tiene que hacer es, ¡pup!, lo corta, tira las hojas y ya está, para afuera, fertilizado. Ajá. Ortiga nos referimos a la ortiga común, a la de las espinitas en la hoja del bosque, que todo el mundo la ortiga con espinas, que todo el mundo la pica, pues miren, no la corten, o córtenla para echársela a las matas. O busquen un lugar donde sembrarla, si hay un lugar que llega mucha gente que no quieren, la ponen por ahí y después cuando quieran, eso pasa, lamentablemente eso es así, lo usan para fertilizar. La ortiga es una planta bioacumuladora que tiene nitrógeno, fósforo y potasio y micronutrientes. Y con eso solamente ustedes pueden fertilizar su terreno. Entonces en las rizóferas, en la raíz, ¿verdad? En las raíces está la batata, pueden sembrar jengibre, pueden sembrar cúrcuma y aprovechan ese espacio también. Lo chévere de la batata también es que como es una enredadera terrera, es bueno sembrar en la etapa vegetativa del cacao, en lo que crecen las panas y todo lo demás y le da sombra. Porque la batata le da sombra a ese terreno. ¿Y qué pasa? Hay más probabilidades de que los microorganismos florezcan. Porque el sol, ¿verdad? Sabemos que los rayos ultravioleta acaban con ellos. Funciona como cobertora. Como una cobertora. Entonces, hay agricultores que dicen, mira, la batata me baja, por ejemplo, en Arizona se usa muchísimo, en conjunto con árboles. Porque como suben las temperaturas tan altas, hay agricultores que dicen, mira, las temperaturas aquí están en 120 hoy, pero yo pongo el termómetro donde está la batata y está en 80 grados. ¿Sabes? Las temperaturas están a unas temperaturas que las bacterias van a florecer y van a crecer bien. Y entonces otras cobertoras, maní, menta, para los que quieran, ¿verdad?, tener su mentita por ahí. La carpa vertical yo no la recomiendo en nuestro clima, porque como no tenemos invierno, pues eso se queda con el canto. La capa vertical son las enredaderas, las trepadoras.
Y entonces, a menos que ustedes tengan una manera de que ella crezca de manera controlada, pero eso está bien difícil en fincas grandes. Era más común. Esa es buena idea, sí. Que si entienden que el ñame de monte no compite, pues esa es otra que pueden dejar. Eso realmente, y eso es lo otro, o sea, su sistema, ustedes lo conocen mejor que nadie. Y si ustedes quieren una trepadora y entienden que no compite y que puede ayudar, genial, realmente. Algo bien importante, pero que ustedes yo creo que ya lo tienen bastante planchado, es que ese canopy sea con plantas altas. Y entonces la pana y el tamarindo son perfectas para eso. Algo que hace una diferencia bastante grande cuando usted va a sembrar su cacao con otros árboles, es que los árboles cerca de los cuales estén, ¿verdad?, el cacao, sobre todo cuando entra en la etapa reproductiva, pues sean árboles que sean por lo menos de 80 pies de alto más. Para que aire da sombra, pero no le quita tanto sol y también airea. Para que no crezcan tantos hongos y eso. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema agroforestal de cacao. Aquí, en esta parte, pueden ver la altura. Como dije, 25 a 35 metros es 80 a 115 pies. Entonces la densidad de siembra, 20, ¿verdad?, plantas por hectárea, es similar a una distancia de 22 pies entre árboles. Son 22 pies entre los árboles altos. 70, ¿verdad?, de densidad de 70 por hectárea, que eso sería ya el cacao, ¿verdad?, que es un árbol mediano. Yo tenía la medida, pero eso es como 12 pies por árbol. O sea, 12 pies entre plantas. Y ya 600 por hectárea son 4 pies por planta, que esos son ya las herbáceas. Una hectárea son 10.000 pies, 10.000 metros, perdón, cuadrados, que si usted lo divide, ¿verdad?, le saca el cuadrado de 10.000, son 100 pies por 100 pies. Y ahí usted puede como que sacar el cálculo, le saca el cuadrado a 20, que es 4 puntos y pico, y ahí puede medir la distancia de siembra. Y pues, vamos a sembrar. Lo primero que quería enseñarles, una cosita cuando van a sembrar los arbolitos. Hoy vamos a sembrar cítricos. Una manera excelente de inocularlos. Le abren, es más, se puede dejar así. Cogen el arbolito y lo hunden en el té de composta. Feliz de la vida. Entonces, yo lo que hago con un tenedor, una vez haces el hoyo, con un tenedor, al fondo del hoyo, lo remuevo un poquito y ya, para que las raíces, para que esté compactado, cosa de que las raíces tengan más espacio para crecer. Entonces, ok, método. Miden el diámetro de la bola de tierra. Entonces, ¿verdad? Esto es 5 pulgadas de... Como 3,5, 4, no más de eso. 3,5, 4. Pues, hacen un boquete. Yo lo haría de 10 a 15 pulgadas. De un pie. Eso con uno de un pie está set. Haces el boquete de un pie de ancho y un pie de profundo. Al fondo pones el tenedor, remueves la tierra así con el tenedor. Si es un pie, con una zancada que pongas del tenedor es suficiente, porque por lo menos los tenedores que yo uso son de 8 pulgadas. Eso es suficiente para un lado, para el otro. Entonces pones tu plantita y lo llenas. Si puedes con composta pura, que no sea de lombriz, si es de lombriz solamente 80%, solamente 40%, pero con toda la composta que tú tengas la echas. Pues algunas de las enmiendas para corregir necesidades nutricionales para la producción de cacao, y estamos hablando específicamente de los nutrientes nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, pues serían: para nitrógeno se puede utilizar crotalaria, se puede utilizar ortiga, alfalfa pulverizada o consuela. La consuela, la ortiga o la crotalaria se debe cortar tan pronto florece
y se puede echar así mismo al terreno fresca, lo que se conoce como chop and drop, y se va a descomponer y poco a poco va a ir liqueando ese nitrógeno al suelo. Las bacterias que vayan comiéndose, ¿verdad?, esa planta van a encargarse de que esas bacterias, de que esos nutrientes estén disponibles para la planta. En el caso del fósforo es más complicado. Existe la roca fosfórica, pero eso es difícil de conseguir en Puerto Rico. Sin embargo, algo bien sencillo de hacer es el calfos, que no es otra cosa que es fosfato de calcio. En inglés es calcium phosphate, por eso es que se llama calfos. Requiere 2 ingredientes: hueso carbonizado, bien oscurito, lo puede hacer en un barbecue, y vinagre de arroz integral. En inglés se conoce como brown rice vinegar, que es como generalmente lo van a encontrar en las etiquetas. A razón de 1 parte de hueso por 10 partes de vinagre. Puede usar más hueso si quiere. En el caso mío, de hecho, yo usé más porque este hueso yo lo había usado para hacer caldo de hueso. Y pues para asegurarme de que tuviera bastante nutriente este calfos, pues le eché más hueso. Luego de 5 a 10 días se cuela, te quedas con la parte líquida, y esa parte líquida la puedes sellar herméticamente porque está estable para ponerse en un estante. Con el calfos cubrimos la fuente de fósforo. Ahora, para potasio se puede utilizar un biofermento o un fermento de guineo, que lo explicamos en el taller. Para calcio se puede hacer una combinación similar a calfos, pero con cáscara de huevo en lugar de hueso, y ahí tienes calcio soluble. Además de que también existe el carbonato calizo o la dolomita para añadirle a su suelo, que se utiliza mucho para nivelar el pH, pero también añade calcio. Y para micronutrientes como magnesio, otros micronutrientes además del calcio, pudiera ser diente de león, alga parda, que es Ascophyllum nodosum, seaweed en inglés, y las mismas que se utilizan para añadir nitrógeno también pueden añadir micronutrientes, en específico consuela u ortiga. Y ahí tenemos algunos de las enmiendas alternativas para echar a su suelo, que puede conseguir de manera sencilla o producirlas ustedes mismos. Una característica del suelo que se pudiera mejorar con microorganismos es la capacidad de intercambio catiónico. Si le echamos lactobacillus al suelo, sobre todo un suelo con materia orgánica al cual le ha echado bastante composta, se acelera el proceso de descomposición de la composta para convertirla en humus. Como sabemos, el humus tiene una capacidad de intercambio catiónico bastante alta, lo cual va a mejorar a largo plazo la estructura de su suelo. Pero se puede acelerar el proceso de conversión de composta a humus añadiendo lactobacilos. Los lactobacilos descomponen de manera bien acelerada, te producen humus, y ahí aumentas la capacidad del terreno de retener la fertilidad que está produciendo ese terreno, que básicamente es el resultado de una alta capacidad de intercambio catiónico. Muchas gracias por prestar de su tiempo y atención. Generalmente las personas que sembramos somos personas bien ocupadas y para mí es un honor que ser escuchada por ustedes. Le doy gracias a la Academia del Cacao que me dio la oportunidad de presentar este trabajo, y espero que tengan éxito en su manejo de suelo.